la onda audiovisual que viene de energía eléctrica. En esta primera parte solo una pregunta trae todo esto. Músculos del ojo, ¿quién los señala y el movimiento que hacen? ¿Cuántos músculos? 5. Los pares craneales. ¿Cuántos movimientos? 6 también. 6 movimientos. ¿Quién mueve el ojo hacia abajo? Recto superior. No, recto hacia abajo y en diagonal, ¿quién lo mueve? el oblicuo interno. ¿El oblicuo mayor? El oblicuo mayor. Mayor. No, mayor, perdón. Se llama intorsión, extorsión, aducción, Aducción y aducción. elevación y supresión. Los pares ahora escriben con la función, no del tronco, que ya lo comentamos la semana pasada, sino con la función de cada uno de ellos. ¿Qué se ve en el fondo de ojo? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Básicamente 3. Primero, el disco óptico, que es donde sale el medio óptico, la distribución de vasos, la diferencia entre vasos sanguíneos, o sea, arterias y venas. Y número 3, la fobia central. ¿Cómo se llama esto de acá? La mácula. La mácula del ojo. Eso es mayor volumen. Ahí tienen ustedes los músculos, tienen cada movimiento de ellos, eso no lo voy a comentar más, lo he hecho extensamente en lo que es tronco cerebral. Y viene esta parte de acá. ¿Quién forma el humor acuoso? Los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares. El cuerpo ciliar. El epitelio del El proceso ciliar. Componentes, El epitelio. los ligamentos que sostienen el epitelio, el músculo ciliar y el epitelio ciliar. Epitelio. ¿Cuánto es la presión promedio de 12 a 18? 15 más o menos, más de 20 se genera. Un glaucoma. ¿Cuál es La la presión. dinámica de movimiento del humor acuoso? Viene de la cámara posterior a la cámara anterior al conducto del cerebro. Entonces, esas cosas que están viendo. Que decíamos más vas a caer. Tiene 3 elementos. Ya ven. A ver, Pero tiene que entonces, pasar el paso de dentiría. claro, los músculos, Mucho hablo. el movimiento de cada músculo, el líquido, cuál es su dinámica, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando hay acumulación del cristalino en la visión lejana o cercana, esto es lo que se va a modificar, se llama cuerpo o proceso ciliar, el epitelio ciliar y los ligamentos que van al cristalino. A ver, acá está el epitelio ciliar, como ustedes ven, más o menos cuánto se secreta de esto. 2 a 3 creo. Ahí está. ¿Pero qué es? Microlitros. La presión ya por saben minuto. cuál es, cómo se mueve el líquido, no tengo ningún problema, esto es sencillo. Ahí tienen ustedes cada una de las partes, por sobre todo cuál es la función de cada una de ellas. ¿Dónde tenemos más conos? En la mácula. Es la el mayor punto de agudeza visual. Ahí solo hay conos también, ¿no? Más conos. En la mácula, sobre todo en la fovea. En la fovea. En la fovea. Todo esto de acá, la fobia. la refracción, mayor esto de visual. acá, el potencial 60 dioptrías son de- ¿cuánto es? 69. 60 50. dioptrías, el potencial dióptrico del ojo. 60 o 59. 60 dioptrías. Así lo dejan claro. Ojo rabioso, ahí también. Rabioso. ¿Está bien? ¿Cuáles son los componentes de mayor refracción? El El cristalino, la córnea. La córnea, cuando se hace más aguda, ¿a qué da origen? ¿Queratoconal? No. ¿Y el queratocono a qué da origen? ¿A qué problema de ¿Catarata? refracción? No. Catarata. No, No, que lo ponen. Miopía no. ¿Hipermetropía? no. Astigmatismo. Bien, Valkyria. Ahí está. Esto de acá lo que conocen ustedes básicamente por lo que vimos en tronco, no va a venir evaluación de tronco, va a venir cuando se activa el simpático. Miosis. Miosis. Ah, no. ¿Simpático? No, simpático es midriasis. Y parasimpático, Miosis. y miren que hay fibras radiales que se activan y se contraen o se dilatan cuando hay simpático. fibras Entonces, radiales. el simpático y el parasimpático son sobre estas fibras de acá que regulan la entrada de luz al ojo. Básicamente es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? La visión lejana, yo aplano mi cristalino para que entre la mayor cantidad posible de luz.
en la lesión cercana, y yo lo hago más amplio posterior y hago mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo cambia la dinámica del cuerpo ciliar en estos dos casos. Liliasis, miosis, esto ya lo hemos comentado. Ahí tienen la conformación del cristalino, que básicamente se dan los focos. Cuando yo veo de lejos, el cristalino tiene estas características, los ligamentos tiran y el músculo se relaja. Lo contrario sucede, por eso es que duele cuando comenzamos la mirada. Cuando vemos de cerca, el músculo se contrae y los ligamentos se van a relajar. Este mecanismo deben conocerlo perfectamente, porque cuando la acomodación se pierde, ¿cómo se llama esta patología? Presbicia. Presbicia. Ahí tienen la presbicia, es básicamente la falta de acomodación. Hoy día vino el práctico de su otra aula, vino con qué tipo de lentes se corrigen los defectos. Biconvexos creo que no. Y aquí No, convexos o biconvexos. vamos a ver en que se O forma multifocales. lo que tenemos Multifocales, el altocono. Miren el ángulo más cruzado de la córnea, que se origina dos puntos de llegada y generalmente puntos de visión borrosa. Ahí tienen los puntos para hipermetropía, para lo que es también presbicia. ¿Cuál es el efecto de la hipermetropía? La imagen se forma detrás de la retina y con un lente biconvexo podemos corregirlo. En cambio, Biconvexo. en la miopía tenemos que hacer un lente Convexo. bicóncavo. Ah, no. ¿Ven? Bicóncavo, convexo. ¿No ves esto en física? Sí. Convexo. Bicóncavo. ¿De acuerdo? Miopía se forma en la visión delante. Todo esto que estamos viendo hasta acá es una pregunta. En una pregunta viene todo ese deslizado. En la segunda pregunta viene básicamente los conos y bastones. Vienen los pigmentos. La rodopsina y la codoxina. También viene esto de acá, que creo que también está en el libro de ahí. 400. El espectro. De 150 a 400 creo que era. Rodopsina y codopsina. ¿Cuánto? Y sobre todo viene esto de acá. Otorreceptor. Segmento externo, segmento interno. ¿Dónde se da la fototransducción? ¿En qué segmento? Interno. ¿Dónde? Segmento interno. Total, sí. ¿Interno o externo? ¿Dónde se da la fototransducción? Fototransducción es externo. Externo. Se da básicamente acá en el externo, ¿cierto? Acá están los pigmentos visuales, codopsinas y rodopsinas que ya hemos comentado, ¿ok? El segmento interno es diferente completamente en el cono que en el bastón, y el axón es mucho más complejo y articulado con otro tipo de glifos que esto de acá. Visión nocturna, visión diurna, eso ya lo conocen ustedes muy bien. Y aquí viene ¿quién tiene mayor índice de convergencia con las células ganglionares? ¿Quién forma el nervio óptico? Las células ganglionares. ¿Quién tiene mayor convergencia, mayor especificidad? ¿Conos o bastones? Conos. Pues también conos tiene mayor, un cono por cada ganglionar. En cambio los bastones se juntan de 4 a 6 a veces, para que vean que es menos específica y la sensibilidad luminosa es mucho mayor. En este romance, esto es lo que viene. Diferencias de conos y bastones. Más sensible. La convergencia, Cono es más la sensible. sensibilidad, la agudeza visual, la respuesta, el número, esto. Número 6.000 a 120.000 era. ¿De acuerdo? Y de la fase luminosa, que es la que viene acá, vienen las proteínas. ¿Qué es esto? La 11 sí es retinal. Y creo que está explicando eso. Esta proteína rodopsina se convierte, este proceso de acá, rodopsina a metarodopsina 2 o rodopsina activada, esta actúa en la subunidad alfa de qué proteína? Transducina. Subunidad alfa de la transducina. Ah, sí, está bien. Y estas dos, esto más esto, bloquean la fosfodiesterasa y disminuye ¿qué cosa? El GMP Cíclico. cíclico. Por tanto hay Polarización. fase luminosa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces
Y bueno, acá está el resumen de la base luminosa, metafina 2, acá tenemos la translucina, la unidad alfa, cómo estas interactúan con la autoesterasa y lo que haga la formación de GNP cíclico, ¿de acuerdo? Y al bloquearla no hay potencial de interacción, de manera que hay interpolarización. Eso viene en visión. ¿Qué área está el área visual en el cerebro? 21, 21, 22. Ah, ¿no está para atrás? No, 17, Ah, 17, 18, 21, 22. Área. Eso es Wernicke, sí, eso es Wernicke. Yo te La principal está en la corteza occipital. Eso es lo primero, ¿qué hablo? Yo dije. A ver, hasta ahí, ¿Para qué me sigue? ¿todo bien? A ver, si yo les digo a qué núcleos del tálamo va la sensibilidad visual, ¿qué me dices? ¿Al cuerpo geniculado lateral o medial? Visión es lateral. Visión es ¿A lateral. qué colículo va del mesencéfalo? Superior. Superior. Todo está compresado, ya está bien. Ah, sí. Así que esto se supone que es la segunda pregunta. En lo que es audición igual, hay una pregunta de la parte física, de la onda que llega y toda esta cosa. Y hay una onda Visión es cuerpo que llega a geniculado. dónde? Lateral. Más lejos y más arriba. Aquí hay ligamentos y hay también músculos que son básicamente dos. El tensor del tímpano, y ¿cómo se llama el otro? El estribo. Ah, el tapedio, el estribo. El estapedio Colículo está superior acá, es. Colículo inferior era unido a la audición. interacción de Audición es estribo, colículo superior, y no luego inferior. también el yunque. En cambio, el martillo está unido a la parte más inferior. Entonces, la onda cuando la llega, ¿va a qué rampa? La rampa, Vestibular. ¿bien? ¿Esta es la rampa? Media. Coclear. Rampa ¿No coclear. era coclear? Coclear. Ah, ya, coclear. ¿No era media? No, media no. Ese es de Nisto. Rampa. ¿Aquí qué? Vestibular. Membrana No, vestibular. perilinfa. ¿Y acá? Endolinfa. Entonces, Hay más sodio y potasio. todo está muy claro. Más potasio la en onda la entra endolinfa, por acá, más sodio en la onda sale perilinfa. por la ventana redonda, que esta es la parte inferior. Eso El no. movimiento que ustedes vieron en el video es básicamente que se mueve esta membrana y permite que la onda se mueva. Esa no es la se ventana vaya por todo el caracol. oval, creo. O Ahí redonda. tienen ustedes el tímpano. ¿Qué se ve en el tímpano? ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué se ve? Que se ve el ángulo de niños, el cono de luz. El no, ¿cómo se llama? Lumbo. El humbo. El humbo, ¿Eso perdón. qué es? El mango del martillo. La voz corta. Voz ¿Cómo se corta. llama esta parte del tímpano? ¿Pars? Pars tensa. No, pars plácida. Plácida. Claro, porque Pars tensa es tensa. más. ¿Cómo articulan el movimiento de los huesecillos? ¿Cómo llega la onda? ¿Cómo se deforma la muela del tímpano de entrada y de salida? Y esto de acá. Hasta aquí llega una pregunta de ahí. Así que deben dominar todo esto de acá. 70% de acá, 30% de aquí. Los músculos. Y si ven ustedes, el estapedio mueve básicamente el estribo amplificado con el yunque, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta ahora? Todo lo hemos dicho en la clase. Espero que en su práctica también lo hayan reforzado. Viene solo fisiología y nada, anatomía no viene nada por si acaso. Solo fisiología pura prácticamente. Función de este músculo y función de este músculo de acá. Disminuye la vibración. Función de todo lo que es la conexión de esta Trompa de Eustaquio. trompa con el A nivel de la. No, no, rinofaringe. La orofaringe es para la patología. Bien. La segunda pregunta viene de la sonotransducción, quiere decir la transformación de esta onda que De onda mecánicas en sonido. En ¿Dónde va a llegar? ¿A qué órgano? corti. Recuerden, esto sucede así. Esto se baila así. Ese era el ganglio espiral, ¿no? No, Yes. ese era el limbo espiral, palabra pictoria. Aquí llega la onda sonora, ¿cierto? Este líquido periglifático se mueve y se enrarece. Cuando se mueve, mueve también esta membrana llamada membrana de Reisner. Reisner. O de Esta Hensen. Reisner también genera acá una onda que es la que va a mover la de acá. Eso es todo. La membrana tectoria. Mueve la tectonia sobre la basilar. Ah, y ahí se despolariza. De movimiento lateral y supero inferior, si se dan cuenta los movimientos. Tiene todo el movimiento. Al hacer ese movimiento, Lo que hace es que otorga un corte lo hace así, así. Y hay una señal que va al nervio auditivo, ¿de acuerdo? Ganglio espiral.
células ciliadas internas, células ciliadas externas, estereocilios, membranas, y Pilares las rampas. interfalángicas Aquí hay linfa, y endolinfa. endolinfa. ¿Ok? Muy bien. Ahí tienen ustedes todavía más claro este asunto. Íneres internas, externas, y en el Guyton está que tienen diferente función las dos, eso también bien, esa es la parte del libro que tienen que un bonus track, función de cada una de estas de acá. Y, a ver, ¿dónde va el área auditiva? ¿A qué área va el cerebro? Al tálamo. No, en el cerebro, en la corteza. ¿De por ahí? Área de Brodmann. El área de Brodmann. ¿Cuál es el área auditiva principal? 40 y... No, la 22, 21. No, 17, 18, perdón. 41, 40. ¿No es 41. 42? 41 y 42, y la otra área es el 21 y 22, 22. ¿cierto? 22, ahí está. Esta audición va al bulbo raquídeo, a los núcleos cocleares, y luego sube por el hemisferio lateral, ¿a dónde? A los folículos, Superiores. Inferiores. No, inferiores. Al inferior. al cuerpo geniculado. Medio. Medio. Sí, inferior y medio. Ya está, ahí tienen 4 preguntas. De acá no viene nada, ya dije algo, no digo nada. Entonces, a ver, hasta aquí algo que les haya conversado, deben complementarlo con lo mínimo indispensable del Guyton hasta acá, ¿de acuerdo? A ver, en lo que viene en hipófisis. Me falta lo primero. Se van a venir 2 de oído y 2 de ojo, ¿no? Yes. Estudio. Y 6 de endocrino. Membrana de Brucho. La membrana de Brucho. Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál es la función, doctor? Ya para el viaje. Acaban de ver sus compañeros, debe entenderse. Sí, se La idea entiende. es primeramente que se entienda el examen. Y el estudiante. Doctor, ¿va a venir algo de dónde va la primera neurona, la segunda neurona? Ya no, ya. De ahora de porque son 6 neuronas, pero la de... Por eso, ojalá que no. Eso ya pasa. ¿Por qué? Porque se supone que al quitar visión, que va a venir en este examen, básicamente nos vamos a centrar ya no en la parte. Ustedes inclusive dense cuenta de lo siguiente, en la reunión que hemos tenido hace poco, en los acuerdos, no sé cómo han llegado ustedes, ¿pero han llegado a los acuerdos o no? Parece que desde un día al otro me dijo WhatsApp y se los pelaron. Bueno, no importa, 5 comentarios. Han quedado de que se va a hacer todo lo que está en el sílabo. Yo hacía hormona de crecimiento, sentido del gusto, del olfato, pero mira, ya está lo que está en el sílabo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es de que vamos a acabar pronto. La otra semana trataré de hacer una clase de suprarrenal que agarre hormona antidiurética, todo lo que pueda, y la última genital, y ahí queda. Falta la hormona de crecimiento, va a faltar más oxitocina, otras cosas que por sílabos nos estamos pegando bien a eso, no van a ver. Si yo te hago la clase, te pongo preguntas. Entonces, mejor la clase dejarla y comentarla simplemente en la parte genital. A ver, del sistema nervioso y endocrino, ¿cuál sería la estructura que nos hermana? ¿Qué estructura nerviosa hermanan los dos sistemas? El hipotálamo. El hipotálamo, ¿no es cierto? El hipotálamo depende del tálamo, recuerden, el hipotálamo depende del tálamo por todo lo que Está inferiormente al tálamo y posteriormente al subtálamo. todo lo que llegue Impaginación del Atómica. del tercer el centro de integración nervioso endocrino y los cuerpos. Todo lo que llegue al tálamo, es toda la sensibilidad, toda, funciona externa, va a la corteza, Son ¿cierto? diferentes. Pero también una alita del microcicloidal va al hipotálamo y luego va a dónde? A la. Hipófisis. Entonces, este es el órgano central que hermana tu sistema nervioso central con tu sistema endocrino. ¿De acuerdo? ¿Hablaremos del hipotálamo? No, porque eso fue de la unidad de encéfalo que ya hemos pasado. También Lo en que sí el vamos a trabajar ahora acá con puro hipófisis.
mucha incidencia es la diferencia entre las dos. Por ser parte de hipófisis. Hay una pregunta de hipófisis anterior, pero completa, Así. tipo de células, el plexo córtico oficiario primario, secundario, factores liberadores, todo, una. Y la otra es el posterior. Eso está acá. Ampliar, por favor, en el libro de Gante. Una de cada una. ¿De acuerdo? Esto es de qué parte de la hipófisis, anterior o posterior, profesor. ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior, ¿no es cierto? Hay dos hormonas que ya actúan en el plasma que se dan en la hipófisis. ¿Cuáles son? La antidiurética y la... Que ya actúan en el plasma, ¿quién está? ¿Cómo? Hay dos que se producen en el hipotálamo que actúan directamente en el plasma y a todos les llega y se van a los tejidos. La del crecimiento. No, a ver, acá, ¿cuáles son? ¿Cuál más? La De ADH. oxitocina. ¿Cuál más? Oxitocina. La oxitocina. Y acá hay dos más, ¿cuáles son? ¿Es lo que dije? La hormona de Crecimiento. crecimiento y la otra, La prolactina. No, la... ¿Corticotropa? Cortico. está bien. Quitando esas, se queda por acá, dependiendo de lo que hagan los. Ya está. Por eso se ha separado hipófisis de lo que es páncreas, porque páncreas y lo que viene después ya no tiene mucho que ver con páncreas, no tiene nada que ver Nada con que ver, eso. mixta. Páncreas no, porque entonces esto es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. ¿Cuál es el eje más importante en todo esto? Tenemos tres ejes: un eje largo, El feedback hormona positivo y el a negativo. hipotálamo, un eje corto, hormona a hipófisis, y uno ultracorto, hipófisis a hipotálamo. ¿Cuál es lo más importante? El primario. El más largo. El más largo. El más largo. Toda caída de hormonas genera primero una liberación de El hipotálamo. Factor de liberación. hipotalámicos, aplicable a hormona corticoidea, hormona tiroidea, que son las más importantes. Baja la hormona acá y va para acá. ¿Ok? Signo negativo. Yes. Aquí están dos sistemas bien, una pregunta de acá y una de acá, así bien empezado. Entonces, en la anterior tenemos que ver básicamente esto de acá, que es el anterior, todo el anterior. Plexo córtico oficiario primario, secundario, células adenomatosas y adenomatosis. ¿Qué tanto porcentaje ocupa esta glándula de hipófisis? 70%. 75%. Uy, está bien. Ahí están los factores liberadores hipotalámicos, ahí están la hormona, genera aquí obviamente lo que va a generar el hipófisis. Recuerden a este punto que el TRH también incrementa la producción de ¿qué? Prolactina. Muy poco, pero incrementa. Ese cuadro lo deben aprender al revés y al derecho. Ya está, ya. Este es el cuadro que resume toda la parte de adenohipófisis. Toca un poquitito de la otra, pero esta de acá. ¿Dónde se secretan las hormonas inhibitorias de las hormonas de ese lado? En el hipotálamo. Se secreta dopamina y también, ¿cómo se llama la otra? Cero. No, La somatostatina. dopamina, ¿qué bloquea, Reina? La prolactina. La prolactina. Y la otra, ¿cómo se llama? La que bloquea la hormona de crecimiento. Somatostatina. Somatostatina. Todo está escrito. Todo está dicho. Ahí está. Esto es una pregunta de hipófisis nada más. Adenohipófisis tal cual. La somatotropa, la Es una planta de tienen unida. Pero es páncreas. Aquí está lo que estamos comentando. Hormonas hipotalámicas que actúan directamente, vasopresina y oxitocina, hormonas hipoficiales que actúan directamente, crecimiento prolactina, y las otras cumplen ya el eje hipotálamo, hipófisis. Hormona tiroidea. Las tirotropas. Ahí tienen ustedes la adenohipófisis, Sí, también. el porcentaje, tienen los ejes. Ese es uno de los ejes. ¿Ese qué eje es? ¿De qué hormona? La hormona de Del crecimiento. crecimiento. Muy bien. Recuerden, el principal eje es el eje largo, el eje hacia el hipotálamo. Este es el eje hipotálamo y hipófisis adrenal. Esto vamos a verlo en la otra clase, esta parte de acá.
Pero recuerden de que el tipo de retroalimentación es lo mismo, es negativa. Esto sube, pero de acá baja, esto baja, lo de acá sube. Eso en el último examen tenemos que verlo bien porque viene en el práctico Cushing Addison. Viene hormona antidiurética y factores generales. Aquí están las células de la hipófisis, cómo es que se catalogan, todo lo que secretan, el control de la secreción, la alimentación negativa, el resumen de todo lo que estamos comentando. ¿Cuáles son los núcleos más importantes de la neurohipófisis? ¿Los núcleos? Ah, el paraventricular y supraóptico. ¿Cuál es el hipotálamo? ¿Qué produce el paraventricular más? Oxitocina. Son hormonas parecidas, se diferencian únicamente en dos aminoácidos, son muy similares. De hecho, la oxitocina tiene potencial antidiurético y la antidiurética también tiene potencial de contraer el músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces se parecen. Como esa parte no se va a hacer porque no hay extensión para hacer oxitocina, recuerden, la hormona antidiurética tiene otro tipo de funciones. ¿Cuáles son? Primeras antidiurética, ¿dónde actúa? En el riñón, en el túbulo Colector. ¿Dónde más actúa? En los vasos. Es vasoconstrictor. Vasoconstrictora. ¿Y dónde más actúa? Actúa en la adenohipófisis. ¿Qué hace producir? ACTH. Ah, la Tres adrenocorticotropina. funciones de la hormona antidiurética. Sí, no lo sabía. Tres. Y la oxitocina quedamos básicamente con lo que tienes aquí. ¿No está la oxitocina? No, estamos al último todavía. Bueno, ahí está todo el eje. Este no tiene eje, simplemente se almacena acá la hormona y se libera cuando Dios quiera y lo disponga según su nivel plasmático, según la gestación, según la actividad sexual, en el caso de la oxitocina, según la apatía o antipatía frente a un estímulo, se libera. La antidiurética ¿qué libera hormona antidiurética? Y ahí me detengo con la vez. ¿Qué factores liberan hormona antidiurética? Deshidratación. Dos factores. Uno que se cae y uno que sube. Liberación de hormona antidiurética. Cae la presión Arterial. arterial. Ah, porque el vaso cuando sube el volumen, no. Cuando sube ¿qué? Niveles de Sinusodio normal, ¿cuánto es más o menos? Para la ¿cómo se llama? Deshidratación. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si mi sodio por un motivo X se incrementa? ¿Cómo le llaman esto? El cuerpo trataría de diluirlo, ¿no es cierto? Trataría de jalar más agua para que se diluya. Aumento de la osmolaridad. Recuerden esto que estamos conversando, ¿no? No está en la clase, pero la estamos haciendo. Eso es de cetoacidosis. Una Hiperatemia. Ahí está, oxitocina, todo lo que hace, lactancia materna y contracción de un músculo liso pero tiene otras funciones neurológicas que no son quizás para detallar ahora, pero básicamente las letras. Por si acaso también actúa en la eyaculación, en el conducto deferente, contrayendo las paredes de ese músculo liso. Ya vimos la hormona antidiurética, que es lo que hace. Tienen ahí sus tres preguntas de lo que es hipófisis. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Hay luego dos preguntas de tiroides y una de paratiroides. Hay entonces 10 preguntas. Todo lo que vamos a hablar de los temas viene. Todo. ¿Ninguna pregunta? Seguimos entonces. Niveles de calcio, sí. Sí, hoy tenemos. Fijo. Esa pregunta no respondí, pues estoy acá. Esta pregunta no lo respondí. Sabía los valores normales y marqué mal. Niveles de calcio dijo que sí, ¿no? Y, Ya, y niveles de tiroides. 2.13, ¿no? Sí, Decía pero el otro niveles era de tiroides. 2.6 y algo. Niveles Estaba de- dentro de los valores normales. Estaba No, dentro. sí, niveles de tiroides, te digo. ¿Mm? Niveles de calcio, pero niveles de tiroides. 0. No, va a venir también. Sí.
0.02 a 0.03. Ahí está. Siéntanse en libertad de hacer las preguntas que ustedes deseen, por favor. Estamos acá para que la no se entienda. A ver, ¿qué no se entiende? De que acaba el repaso. 2 preguntas de tiroides y una de paratiroides. Ahí tienen sus 10 preguntas de este examen. ¿Está bien? Ahora, en tiroides, ¿qué viene en tiroides? A ver, para tener una idea más o menos cómo estamos ubicados. Si viene solo fisiología, viene secreción y síntesis de hormonas tiroideas. A partir de la iodización del yodo. Y número 2, ¿qué viene? Funciones de la hormona tiroidea. En el sistema metabólico, en el sistema cardiovascular, en el Aumenta. sistema nervioso. Básicamente, esos 3 sistemas. Ahí está. Vamos a revisar. Y nivel Entonces, eficaz. vemos, a ver, preguntas de descarte ya. ¿Qué hay más en el plano? ¿T4 o T3? T4. T4 y más. ¿En cuántas formas de T4 de T3 se convierte en T4? De Dos. No. ¿Cuánto es la proporción? 2. T3 normal Y la T3 reversa. reversa. La RT3 creo. Otra cosa, ¿qué hormona, qué enzima Yodinesterasa. gobierna la transformación de T4 en T3? La ¿Cuál? 5 de yodinasa. A4. 2. 2. ¿Y la convierte en T3 o en T3? Reversa. ¿Cuál porcentaje es mayor? La reversa. Vamos a ver los dos. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? La T4 se convierte en T3. Amplío más. ¿Cuántas formas hay de T4? Hay una T4 ligada a una proteína que se llama TBG y hay una T4 libre. ¿Cuál quiero yo averiguar? La T4 TBG. libre. La T4 libre. La libre. Porque esta es la que se convierte en T3 y también en T3 reversa. ¿De acuerdo? Libre como. Entonces, hormonas a preguntar aquí. TSH. TSH y T4 libre. Esta de acá. Esa es la que en general puedo decir también este 3 porque esto es todo lo que se va a convertir, ¿de acuerdo? Seguimos. Entonces, ya entrados en ese aspecto, en la TSH, se produce, vamos a ver, dentro de la pregunta de síntesis están funciones de TSH que viene a continuación. Nivel de TSH es imperdonable que no lo sepa. Bueno, Tú no sabías. no digo Depende, 0.0. básicamente, a ver, cuando yo tengo Te dejas a 3, video, pero es a 4. yo quiero hacer un estudio general. La Nunca te primera va a hormona, venir de ¿cuál cero, sería ¿no? estudiar? Una, sería TSH. ¿De acuerdo? Ahí podemos comenzar con un T4 libre, pero TSH te descarta. La tengo normal y me limitas la mitad de diagnóstico. Si está muy baja, tengo el diagnóstico, y si está muy alta también. ¿Ok? Estas preguntas vienen función de la TSH. Y la otra pregunta que viene es función de hormonas tiroideas de los zapatos que hemos comentado. Miren que la TSH prácticamente lo hace todo, ¿no? Incrementa los lisosomas, la vascularidad, los endógenos coloides, la captación de yodo. ¿Cuánto es el yodo que requerimos normalmente promedio al día? 200. 150 a 300, promedio 200 microgramos día, hasta que no esté en la clase, ¿de acuerdo? El yodo, una vez que llega a la célula, ¿cómo se forma? Es que eso vamos a verlo en la otra diapositiva. Miren todas las tareas de la TSH, todas, ¿de acuerdo? Y el yodo, como acabamos de decir con el colega, 200 miligramos día promedio es ese de ahí, dependiendo de la edad y del estado fisiológico de los pacientes. Es mayor en la lactancia y en la gestación y en las edades pediátricas. Eliminación renal. Ahí tienen ustedes, ¿por dónde eliminado más yodo? Renal. No. Claro. Sí. Allá, ajá. 150. ¿Dónde se acumula todo el yodo que captamos? En los tiroides. Y hay un yodo circulando por ahí, siempre para recambio, está en la T y la T4.
proteína que transporta las hormonas tiroideas. La se llama TBG, creo que TBG. Poquito de albúmina, hay más T4 que T3. Recuerden este dato, 80% de la T3 circulante ha venido de la T4. De manera que un modo de medir la T3 es medir la T4 libre, que es la que se convierte, como dijimos, en T3. ¿Cuánto dura la T4? Una semana. ¿Cuánto dura la T3? O minutos, creo. No, Un día más 30 o menos, horas. un día y medio. ¿Ok? Minutos. Ahora, despacito para que lo entiendan. Esta pregunta se viene solita. Por las pendrinas. De una lágrima. Cuando el yodo se absorbe, ya saben que el yodo es 200 miligramos. Y todo ese cuento. Sí, por eso lo sabe. ¿De acuerdo? Ya saben la exigencia del yodo, ya saben la exposición del TSH. Una vez que sepan todo eso, después de fuera, el yoduro llega a la célula. ¿Cómo se llama la célula acá? La célula Folicular. folicular y se va como un importador. Con el importe de sodio. Sí, sí, Entran los dos. dos sodios, dos y un yoduro. Esto penetra a la folicular y no pasa absolutamente nada. Cuando ingresa el yodo, se estimula la síntesis de tiroglobulina. Esta va para acá y acá hay un antiportador de tiroglobulina que lo cambia generalmente con cloro. ¿De acuerdo? Una vez que entre el yodo acá, ¿qué sucede? Va al folículo. La iodinización. No, yodación. Oxidación. Oxidación. ¿Quién lo oxida? La yodo peroxidasa que está acá, lo oxida y oxidado recién pasa a la molécula de tiroglobulina. Ahí que forma, Hay una se conjugación. junta creo que- con los derivados de la tironina y ¿qué forma? T1, T2, T3 y T4, ¿de acuerdo? Forman los cuatro. O también en la clase está los derivados mono, yodo, tironina, di-yodo, tironina. DIP y NIT. De D, de 2. Cuando sumo esto, ¿cuánto me da? De 3. Y si sumo 2 de acá, me da de 4, ¿cierto? ¿Qué pasa luego? Ya se formaron los derivados. Los de acá no tienen actividad biológica, por si acaso, ninguna. Solo T3 y T4. ¿Qué pasa después? Con la vesícula, con la tiroglobulina formada. ¿Qué sucede? Acá está, miren. Esta vesícula se vuelve a recaptar por a la endocitosis, célula creo. folicular, de acuerdo, llegando acá. Los Lisosomas. lisosomas rompen esta molécula y eliminan T4 y T3 para afuera. Esto también se llama 5-hidrogenasa, que hemos conversado. Pregunta: ¿y qué pasa con esto ahora? ¿Quién hace esa recaptación? ¿Qué enzima? 5-hidrogenasa 1. 5 de iodinación. Es la 2. ¿Ok? La 1 le saca todo esto de acá y lo vuelve, mire que el yodo se recapta y se vuelve a recircular. ¿De acuerdo? Entonces, esa es toda la sección de la muerte. Es sencillo, si me entienden, si ven este cuadro y tienen una pregunta. Todo esto está explicado acá, detalladamente, de acuerdo a todo lo que hace la TSH en la secreción y síntesis de hormonas tiroideas. Ahí tienen la estructura. Recuerden de que cuando llegan estos dos no tienen actividad biológica, los de acá sí. La mayor actividad la tiene la T3 normal, es la T3 reversa, ¿ok? Y la T4 es básicamente la base en la cual se perdiendo un cloro se convierte en T3 de las dos formas. Miren, se forma más T3 reversa que T3 normal. Y esta enzima acá está, miren, la 5-hidrogenasa 1, que acabamos de comentarla, la 2, y hay una dihidrodasa que también origina en algunos tejidos la conversión de T4 y T3 reversa, sobre todo en la gestación, ¿de acuerdo? Esto. ¿Qué hace la hormona tiroidea? Incrementa la tasa de metabolismo, incrementa la hemoglobina,
incrementa la formación de redes neuronales, Colérico. incrementa la síntesis y actividad de las hormonas de crecimiento. Eso hace en el sistema nervioso central, efectos termogénicos son muy marcados. ¿Incrementará o no la lipólisis? ¿Qué dices tú? La hormona tiroidea incrementa o disminuye la lipólisis. Que tenga mucha hormona tiroidea, ¿es flaco o no? Ah, sí, es un hipertiroidismo. Lipólisis. Entonces, ahí está la lógica más sencilla. De la hormona tiroidea es una pregunta bien definida, es hormonas, el aspecto metabólico, el aspecto del sistema nervioso central y también el aspecto cardiovascular. ¿Qué hace en el corazón la hormona tiroidea? ¿Aumenta qué tipo de receptores? Beta ¿qué? adrenérgico. ¿Pero cuál? Nada. Beta 1. Beta 1. Aumenta la cantidad, la densidad y también la respuesta de beta 1 a nivel cardiovascular. ¿De acuerdo? Incrementa la actividad de la intercambiar calcio ATPase de miocina y aumenta la fuerza de contracción. Por tanto, el hipertiroideo estará hipertenso y taquicárdico. Y si aumenta la tasa metabólica, que hemos conversado acá, estará Flaco. diaforético y caliente. ¿La glucosa estará alta o baja? Alta. Ah, no, baja. Alta. Ah, no, alta. Alta. Porque como lo que requiere porque está, energía es tanto, está que se forma. a pesar de que el paquete come todo el día y no sube de peso, como le falta energía, saca glucosa de donde no hay y hay. Mira, acá está, mira, modifica la turba Tensión de glucosa. ¿de acuerdo? La cobertura de glucosa. Ahí está el resumen de las funciones y sobre todo aquí viene el eje. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? ¿Cuándo es hipotiroidismo primario? Afecta tiroides. Ya, pero ¿cómo se llama su hormona? Está aumentada en la tiroides. En las demás también. En el hipotiroidismo hay que saber. No, ¿te crees que no está aumentada en primaria? Bien, En el primario está disminuido. básicamente en primario y en secundario. Sí, pero está disminuido. Ah, yo ¿Cómo está escuché acá la TSH, digamos? La TSH está y cómo aumentada, está que la es primario. T4 libre, generalmente está normal. Todo está más disminuido, nada más. Y ahí acabamos con tiroides. Todo lo que estamos conversando se ha visto en la clase. ¿Qué tipo de eso en la práctica también había un caso? Casos clínicos. Sí. Y nos pedían exámenes. ¿Qué pasa cuando baja la hormona T3? Ahí está, miren, baja, se activa el TRH, sube con la morada, luego sube el TSH y en teoría se debería recuperar. Si esto no sucede, hipotiroidismo primario, si baja la T3 pero la TSH no cambia o baja, es secundario. Y si bajan los dos, este y este, por más que esté esto bajo, se llama terciario. ¿De acuerdo? ¿En qué patología es más frecuente el bote? Ustedes han estado escuchando. En el lipo. ¿Cuál de ellos? En el congénito. ¿En cuál hipotiroidismo tenemos bastante TSH? Pero así como Primario. En el Primario. A ver, de la paratiroides básicamente esto. Tenemos dos formas de Niveles de calcio. calcio. ¿Cuál me importa? Sobre todo el calcio iónico. Este es el que gradúa la cantidad de paratormona. ¿De acuerdo? Cuando este baja, entonces ya activo todo el sistema de producción de hormona paratiroidea. En la glándula paratiroidea hay sensores de calcio que cuando estas detectan que este ha bajado, rápidamente van a actuar. Recuerden, regula el metabolismo del calcio, pero también del fosfato. ¿Qué sale de los huesos? ¿Calcio así tal cual? No, a este calcio y fosfato. Sale fosfato cálcico. Fosfato Sale cálcico. calcio. ¿De acuerdo? Calcio fosfato Vamos a ver Cristales de dióxido de apatita, creo que era. ¿Verdad? esto de acá. Con su inglés nacional, RAICE es quienes elevan el calcio y quienes bajan el calcio, ¿de acuerdo? Tenemos que la calcitonina antagoniza las funciones de la paratormona. ¿Quién produce la calcitonina? Eso de las parafolliculares. ¿Quién produce la calcitonina? Para ¿De Parafolliculares. dónde?
De la Tiroides. tiroides. Solo la C de la Solo la C. tiroides. Nivel normal de calcio y N priorizado. Tienen que saber el nivel en miligramos y si saben el de acá, mejor. Ese va bien. Ese viene. El futuro es el mío este de acá. Y de eso, la mitad es el calcio ionizado, más o menos en estos niveles, ¿de acuerdo? Doctor, Ah, sí. cuando marca 2.3 es porque está en los valores normales, ¿verdad? ¿Sí? Ahí fallé. Big Juan. Fue la Esto pregunta, es ¿te acuerdas? En la moles entrevista por que decía litro. 2.3. Un paciente presenta niveles de calcio de 2.3, lo cual está en el rango normal. A ver, la pregunta que viene para es esta de acá. ¿Qué pasa cuando baja el calcio? Y sobre todo, ¿cuáles son las funciones de cada hormona que se ha activado? Cuando baja el calcio, básicamente se activa la Tu paratormona. hormona. Y cuando este empieza a subir, ¿qué se activa? Función 8. Cuando ya la paratormona subió el calcio a un nivel normal, ¿qué se activa? Los calcitoninos. Entre las dos hay una hormona más. que es La calcitriol. el calcio y la vitamina. La vitamina D, Ahí está calcitriol. Lo uno. Podríamos quedar acá nomás, ¿ah? La clase podría quedar acá. Sube la paratormona, actúa directamente en dos tejidos e indirectamente en el tejido Claro, intestinal. porque. ¿Qué hace en el riñón? Vamos a verlo ahora. ¿Y qué hace en el hueso también? La calcitonina. Entonces, las hormonas calciotrópicas son estas de acá. Este es el calcitriol. Jalan calcio y la de acá detienen la actividad, sobre todo de la primera. ¿Y el calcitriol? ¿La calcitonina también influye en la vitamina D o no? ¿Qué hace? La vitamina D era para la reabsorción ósea a nivel intestinal. ¿Cuál es el metabolismo de la vitamina D? Es nada más una pregunta, pero es importante. Proteínas de la absorción del calcio, ¿cómo se llama la más importante? El calcio entra al intestino La por la calvinidina. vitamina D. La vitamina D que se está de acá promueve la entrada de calcio por vía transcelular, un poquito, entra por acá, y también transcelular es por acá y paracelular por acá. La proteína más importante que promueve la vitamina D se llama calvinina D. Eso permite de que esta proteína linkee con esta bomba de calcio y todo vaya al espacio intersticial y luego vaya al plasma sanguíneo. La paratormona únicamente favorece esta última parte de la vitamina D, esta de acá. Solo actúa aquí. No se olvide. Y acá hay una enzima. La enzima se llama 1-hidroxilasa. Entonces, ¿qué hace la paratormona? Aumenta la actividad de esta enzima y forma el último paso nada más, en eso no, de la vitamina D. Ahí tiene, ¿qué hace en el hueso? En el hueso básicamente actúa en dos fases, una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida se inicia rápidamente porque se detecta rápidamente la falta de calcio y la fase lenta ya la tienen los estudios. En ambas tenemos liberación de paratormona. ¿Dónde sacamos el sulfato cálcico? De acá. ¿Se acuerdan las lagunas de los osteocitos? Miren, ya, ¿se acuerdan esto de acá? Y ahí se saca el fosfato cálcico. Doctor, ¿me hace falta el fosfato? No. Entonces, ¿qué órgano lo purifica todo ese contenido? Riñón. El riñón. El riñón retiene el calcio y bota el fosfato. ¿De acuerdo? Fosfato. Ahí tienen ustedes. Esto de acá hay que necesitar que lo sepan. ¿Qué pasa cuando baja el calcio? ¿Qué se estimula? ¿Dónde actúa? De manera primero tenemos la vitamina D como un factor importante que permite que el calcio también se restaure. Aquí está la enzima. La paratormona aumenta esto de acá. Y la calcitonina se la trae para abajo. ¿De acuerdo? Quiere decir, ambas actúan en la formación de vitamina D. Esta la promueve y la de acá la bloquea. ¿De acuerdo? Listo. Vamos. Función de la calcitonina, por favor.
Función de la categoría, ¿cuál es? Células folliculares, función que tiene en hueso y en el riñón básicamente aumenta la pérdida de calcio y disminuye la formación de vitamina D en su forma activa. En el hueso básicamente disminuye la actividad de los osteoclastos. ¿De acuerdo? Básicamente está ahí. ¿Cuál es su nivel normal? 19 picogramos, casi nada realmente. Y también tenemos el nivel de la anatomía. 15.65. ¿Cuánto es la cantidad normal? 15.65. Esta de alzar. Picogramos. ¿Cuál era la otra? Era aproximadamente 19 14 a 19 dependiendo del sexo. Esta es calcitonina y esta es paratormona. ¿Cuánto dura en el plasma la paratormona? Menos de 20 minutos. Nada. ¿De acuerdo? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? El examen, el examen que vamos a dar el práctico del aula de hay 16, 18, 20 años. Por favor, los puntos que estamos comentando, sobre todo el hipófisis y tiroides, lo van a realizar en el gaito. Sobre todo el tiroides y hipófisis tienen que verlos ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?